La paz de Dios reine con cada uno de ustedes. Gracias, familia RCA. Hoy estamos a corazón abierto con la pastora Mayelin Lapó. Mayelin, bienvenida. Dios te bendiga, guerrero. Estamos aquí una vez más en nuestra casa, Radio Cielos Abiertos, para compartir un tema muy importante para nosotros como creyentes hoy día. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a hablar del tema, o un tema que está siendo de gran edificación, porque cuando hablamos de santidad, la gente entra en pánico y entran en miedo cuando escuchan el término santidad. Y hablemos un poco de este tema, Mayelin. Antes de hablar de lo que significa santidad, tengo una lectura de la palabra en el libro de Romanos capítulo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 12, versículo 1. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias. Gracias por esta tarde, por esta noche, por esta mañana preciosa, Señor. Padre, en esta hora vamos a desglosar este tema, Dios mío. Tú eres que pone los términos, tú eres que da la revelación y la sabiduría de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. El significado de santidad es, como usted decía anteriormente, apartado del mal. Es una virtud. La santidad es un regalo que Dios nos da mediante ¿qué? Mediante Jesucristo, mediante la renovación de nuestro pacto. Gloria a Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo, vivían una vida desordenada. Cuando llegamos a los caminos de Cristo, entonces pasamos de muerte a vida, declarando, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, las cosas viejas pasadas, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que vivir una vida en santificación para agradar al Espíritu Santo de Dios y para ser visto por las personas, porque tanto como agradamos a Dios, también tenemos que agradar a la persona, porque habla la palabra de Dios en el libro de Mateo que este evangelio va a ser predicado por testimonio. Tu testimonio va a indicar cuál es tu nivel de santidad en tu momento espiritual o en la vida espiritual que tú estás viviendo. Cuando hablamos de santidad, ¿por qué la gente muchas veces tiene como ese miedo cuando se habla de santidad? A veces hay personas que lo llevan al término de santidad por lo que tú te puedas poner o por lo que tú uses, pero cuando estamos hablando de este tema, que es una separación, tú estás apartado, que ya no es tu voluntad, sino la voluntad de Dios en tu vida. Por eso el apóstol Pablo, siempre vamos a referirnos a él, porque él dio palabras poderosas cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando ya tú pasas de muerte a vida, que tú vives una vida conforme al Espíritu y bajo una santidad de Dios, tú quieres apartarte del mal, tú quieres apartarte del pecado, tú quieres apartarte de la fornicación, tú te quieres apartar de los deseos carnales, porque era lo que tú vivías en el mundo. Y al tú vivías eso en el mundo, tú vivías un desorden emocional, un desorden en la carne. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, entonces tú entiendes que Dios es santo. Y que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es santo sea santo todavía. O sea, que tenemos que vivir una vida de santidad y tenemos que vivir una vida conforme a como el Espíritu nos indica que vivamos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad? A través de su palabra. Estuvo claro, en el mismo Jesús no se halló pecado, aún siendo él 100% Dios, 100% hombre, se revela que en él no se halló pecado. Él vive una santidad para agradar a Dios y a los hombres. Y en este tiempo queremos vivir una santidad por arriba. No, yo soy santo, tal vez porque use la falda larga. Ah, no, yo soy santo porque no me relacione con fulanito. Yo soy santo por esto. Esto conlleva más allá de tal vez tú usar o no. Y no es diciendo que uno va a usar o no va a usar, sino que es una conexión tan fuerte con Dios que aún tú vas a cometer un pecado. Y la misma separación del pecado, Shendima, del Espíritu Santo te detiene a que tú cometas el pecado. ¿Por qué? Porque tú quieres vivir una santidad conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú me dices que las personas vienen y dicen, wow, cuando hablamos de santidad, porque nadie está viviendo una santidad como Dios quiere.
¿Cómo así? Explícalo. Nadie está viviendo una santidad como Dios quiere, porque cada persona está viviendo su santidad conforme a su concupiscencia, conforme a su moralidad, conforme a lo que ellos puedan creer o entender bajo la interpretación de la palabra. ¿Me entiendes? Porque a veces no atacamos. No, que fulanito hizo esto. Mire, hermano, cuando usted realmente es un hombre santificado por el Espíritu, usted se mide hasta para hablar, usted se mide hasta para hacer dañar, usted se mide hasta para corregir, porque tú estás dando a entender que Dios te puede llevar a un nivel de corrección, pero tú también tienes que mirarte. No vaya a ser que tú caigas por el mismo designio, por el mismo pecado, por la misma falla que puede caer la otra persona, porque hay veces personas que se creen súper santos. Yo me he relacionado con personas que hasta reírse mucho es pecado, porque ellos dicen hay que ser santo. Ay, yo me he chocado con personas que dicen, ponerse tal vez un pantalón jean es pecado, porque ellos llevan a la santidad al extremo y no llevan la santidad a la relación que tienen que tener con Dios y con el Espíritu Santo. Quería desconectarse del cordón umbilical. Él no quería que la presencia de su Padre se apartara de él, porque por eso fue que vimos que Jesús hizo muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios. Y a veces decimos, Señor, la gente vive en una santidad fingida y van a los altares, predican, pero uno no ve ni la unción que carga. Uno no ve la representación tuya por el Espíritu Santo, porque estamos viviendo algo que no lo estamos viviendo. Y cuando tú no vives lo que realmente tú predicas, tú eres un hombre hueco, porque tú no tienes sinceridad ni contigo mismo. No, con Dios no, ni contigo mismo tú tienes sinceridad. Por eso es que nosotros nos volvemos hipócritas, porque nos vamos abiertamente, nos desnudamos y le decimos, aquí yo estoy abierto, estoy pasando por travesía, estoy haciendo esto, estoy hasta con personas que no quiero estar porque te quiero agradar, porque quiero vivir en santidad, porque quiero apartarme del mal, ¿me entiendes? La iglesia de este tiempo, ¿por qué no se habla la palabra santidad? No, porque tú sabes que, como yo hablaba los otros días de parte del Espíritu Santo, hay mucho pecado. Nadie quiere hablar de santidad, porque llega quien llega, todo el mundo llega como quiera. Tú quieres ver una iglesia que se vuelve para Cristo en este tiempo, que comience desde abajo y tal vez no use las prendas, no use los aretes, no use los pantalones. 2 gaticos tiene. Tú quieres una iglesia llena en 3 días, Villegas, entre todo el mundo con la teta afuera, entre todo el mundo con los pantalones apretados, entre todo el mundo como quiera. Porque no es que el arete, tal vez, porque yo estudié teología, yo estudié 4 años de universidad, la palabra, y a veces yo veo gente que los teólogos, que eso, yo ni digo esto, porque es que aquí yo no soy nadie. Y no es de que sea pecado, es el extremo como lo han llevado en este tiempo. Hay iglesias que tú llegas y parece una iglesia de prostitución, que las mujeres visten indecorosamente, que las mujeres no se guardan para Cristo como que se tienen que guardar. A veces la vemos bien con una cosita, un pantalón no cubre, una buena camisa no cubre, pero a veces lo llevamos al extremo. Queremos llevar ya a la iglesia. A veces hay iglesias que yo digo, Señor, ten misericordia, que parece una discoteca, manito. Parece una discoteca, 5 aretes en la nariz, arete en la lengua, una raya. Yo me choqué con una joven que me decía, me voy a hacer un tatuaje que diga Jesús. ¿Cuándo tú tienes que hacerte, marcarte tu cuerpo? Dice para que Jesús habite en ti. No dice que Él habite en tu corazón. No dice que Él está en ti, que Él es espíritu. ¿Cómo tú te vas a rayar tu cuerpo creyendo que Jesús está ahí, en esa carne? Entonces, la santidad es algo muy especial con el Espíritu Santo, y indica que aparta todos los conceptos que el hombre le queda. Por eso es que el hombre no habla de la santidad, porque cuando el hombre quiere llevar la santidad a la voluntad de Dios, nadie quiere ayunar, manito, pero tú nada más tienes que ver los cultos de las 3 de la tarde. ¿Cuánta gente van a convocar la oración de la... ¿Cuánta gente van a la oración de la tarde? 2 gaticos los que se quieren salvar. Pero a nadie le importa, porque todo el mundo vive su vida como le da la gana. Todo el mundo vive su vida. No, yo soy cristiano, pero Dios me hizo libre. Yo puedo andar como quiera, yo puedo andar como esto. ¿Por qué? Porque a veces no queremos realmente mostrar que somos verdaderamente cristianos arrepentidos. Por eso es que la santidad no se habla en la iglesia, porque en la iglesia ya no vemos como esa pasión, porque el Espíritu Santo no cambie, porque el Espíritu Santo cambia, el Espíritu Santo transforma. Yo vine del mundo con arete en la lengua, con arete en el ombligo, yo no bebía, arete aquí, arete hasta por Cirilo, y cuando yo me entregué a Cristo, Dios me despojó de toda esa vaina.
Dios me despojó de todo, no diciendo que eso sea un pecado, pero al extremo que lo estamos usando hoy en el pueblo de Dios, no se marca una diferencia. Tú sales de un tratado y tú no sabes diferenciar quién es cristiano. No, hermano, Dios te bendiga, sierva. No, yo soy cristiana, pero ¿y cómo? Si tú no eres luz, porque tú estás igual que el mundo. Entonces eso es algo que yo quiero que Dios a veces me meta profundo y me explique. Porque yo le digo, Espíritu Santo, dame tu revelación para yo no hablar por hablar, sino que tú me hables conforme a la palabra. Y si Él dice que somos la luz del mundo, ¿qué estamos haciendo entender? ¿Qué le estamos haciendo entender al amigo? Que el amigo no ve reflejado en Cristo, y cuando el amigo no ve dice, no, pero yo me quisiera convertir, pero ella está peor que yo. Que ella está haciendo lo mismo que yo hago. Entonces, porque hay cristianos en este tiempo que dicen que beberse una cerveza no es nada. Real. Sí, hay cristianos que dicen en este tiempo que hacerle algo por ahí no es nada. Chulearse mucho con 2 o 3 noviecitas en la iglesia, eso no es nada, que ella eso no es nada. Es el demonio que se ha metido ahora en la iglesia, que eso no es nada. Eso es lo que está dentro. Entonces, cuando Dios le revela al líder, yo hablaba en la primera entrevista, en una de las primeras entrevistas que usted me decía, cuando entonces Dios le habla al líder ya está ciego como Elí. Ya el líder no discierne. ¿Por qué? Porque ya el pecado está ahí. Entonces, para arrancar uno que tú crees que es el que está contaminando, va a arrancar la iglesia entera. Y ningún líder quiere que la iglesia se quede vacía. No. Los líderes quieren que la iglesia esté llena de hombres y mujeres haciendo lo que le da la gana. Hombres y mujeres parándose en el altar en pecado. Parándose en el altar con 3 y 4 mujeres. Con su esposa hablando con 2 y 3 mujeres de noche. ¿Sí? Entonces todos esos pecados a veces Dios se lo quiere revelar al líder, Señor, pero ¿y qué va a pasar? Por eso fue que le pasó a Moisés, que Dios le dijo 3 veces bíblicamente leyendo la palabra, tranquilo que quiero hacer una nación de ti, ya me suena este pueblo, que este pueblo está en pecado, este pueblo no me obedece, todavía le doy maná, todavía lo sustento, y esos incircuncisos dicen que en Egipto estaban mejor, así está el pueblo hoy. Que Dios quiere arreglar y alinear el pueblo, pero el pueblo no quiere, y los líderes y nosotros como cabeza de pastor ya perdemos la visión porque lo que estamos detrás de él. Detrás de los cuartos. Detrás de los cuartos. Entonces la santidad, vamos a apartar la santidad. Y llega, haga lo que ustedes quieran, está bien. A veces yo voy a actividades y yo veo adolescentes con falditas por aquí y cuando se caen enseñan hasta todo, hasta el alma. ¿Me entiendes? Porque no le dicen, no lo educan, no lo doctrinan. Cuando usted lanza mucho, échesela un chin para abajo para que cuando usted se caiga no se le ve el alma. Antes a los jóvenes, o sea, personas, te escuchan, no, que me pusieron 3 meses de disciplina. Ay. No porque me sentaron, no porque no estoy activa, pero ahora no se anda viendo eso. No, ahora no. Y dice la palabra que cuando Dios discipline porque ama a sus hijos, porque la palabra habla de la disciplina. Ese texto lo arrancamos. Y sabemos que estén mal y al otro día no, vengan, adoren, háganlo, pero sabiendo que están mal, no usamos la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando tú lo disciplinas se te van para otra congregación. Entonces en este tiempo no estamos direccionando a las vidas. ¿Por qué? Porque se van por otra iglesia y los pastores lo aceptan. Sí, sin ni carta, ni una llamadita, ni nada. Venga, una vez en Caleta, yo acepté a un joven allá, pero yo fui donde su pastora y ese joven me destruyó la iglesia. Destruía literalmente. Real. Sí, el primer contraataque lo dio eso. Y fui donde sus pastores. Imagínense usted recibiendo un joven, si usted sabe cómo está delante de Dios o por qué el pastor lo puso en disciplina. Porque no se le pregunta. Lo que decimos, no, perdonando que te voy a coger como ejemplo. Reinaldo es un adorador que cuando coge el micrófono y se va para abajo. Vamos a aceptarlo porque es el que necesitamos. Porque queremos llenar las iglesias y queremos que la iglesia se emocione, pero no de la presencia, sino de la carne, y eso es lo que se está viviendo hoy. Vamos a aceptarlo, sí, porque este es bueno, pero ven para mi iglesia, que aquí tú vas a crecer, que aquí el pastor no te va a decir nada, el pastor como tú quieras tú lo haces. Entonces Dios, para esto, ya tú sabes, cuando viene de reversa, no, que un pastor se murió de un paro, no, que el pastor le dio una trombosis, no, que el pastor tiene azúcar alta baja. Investiga que lo que está pasando es que están corrompiendo su altar. Que Dios no quiere en santidad, que el altar se respeta, que yo no voy con que el altar la gente se suba en pantalones, que el altar la gente se suba con una argolla como que si fueran prostitutas las mujeres. Claro, que en el altar se suban mujeres que enseñen todo. Entonces eso se respeta porque eso es de Dios.
Si tú dijiste que ese altar es de Dios, si no, pregúntaselo a los cambistas. ¿Qué pasó aquí cuando Jesús llegó al templo? Porque mucha gente no está en el templo y el altar es el corazón, mentira del diablo. Eso es de Dios y eso se respeta. Sí. Porque tú puedes tener un concepto y guardarte, pero tú tienes que respetar lo de Dios. Y si tú no respetas lo de Dios, dime. Entonces hay muchas facetas y a cada quien se le va a respetar su concepto. Porque puede hacer que aquí vengan personas que puedan usar todo su prenda y que digan no, que es la cultura aquella. ¿Qué cultura? Ni cultura, la palabra siempre ha sido la palabra. Entonces si la cultura antigua, nosotros queremos traerlo aquí a la romana. La cultura egipcia era egipcia. Nosotros somos egipcios. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Ah, no, que los Estados Unidos tienen una cultura que se rajan aquí. Entonces el dominicano de un viajecito y viene y se raja aquí y también se raja la lengua y nada de nada. Vamos, ese rapero que está adelante, vamos a aceptarlo porque Dios lo está usando. Sin tú saber, sin orar, porque hasta eso nosotros hemos perdido la oración para que Dios revele quién puede subirse ahí en el altar. Entonces, ¿de qué santidad tú me estás hablando a mí? ¿De qué tú me estás diciendo? ¿Con qué conformidad tú estás agradando a Dios? O tú estás agradando a Dios, te estás agradando a los hombres. Por eso fue que Pedro, cuando dio su sermón, fueron 5,000. 5,000 almas que aceptaron a Cristo. Y cuando se presentó delante del Senadrín, donde Alejandro y aquella persona ahí que estaban, ¿qué pasó? Que él dijo, vale más obedecer a los hombres que a Dios. A Dios, Dios me mandó, mátame a golpe, mátame a palo, pero este evangelio yo no lo vendo. A mí me encanta las personas que predican su palabra como tienen que predicarla, como tienen que decirla. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos escuchar del hombre lo que queramos, lo que nos conviene, pero nadie quiere escuchar al hombre. ¿Por qué cuando la gente viene y te corrige, tú dices que eso no es de Dios? Real. No, ese es el muchacho del diablo que se le metió un espíritu a la pastora. Pero fue de Dios. ¿Cómo tú sabes que fue de Dios? Tú tienes que tener discernimiento. O sea, la corrección muchas veces no la queremos recibir. No, lo que de parte de Dios. No, queremos recibir lo que nos gusta. La jipete, el hombre, y más los hombres ahora extranjeros. Mayerin, pastora, te veo como un hombre blanco alto de los Estados Unidos. ¡Amén! Ese, pero ¿por qué no te ministran? Que Dios te va a dar un cacatico con los moños malitos y ese es el que te va a ayudar a echar para adelante, porque ese no lo queremos. Siempre yo me voy a ir a esa línea, porque lo que pasa es que a veces nosotros hablamos de cosas. Realmente yo le pido a Dios en este camino, en esta trayectoria, hablar lo que yo vivo. Yo hablo lo que yo vivo, yo no tengo que discutir la palabra con nadie de que si es pecado, que si no es pecado. Yo vivo conforme a como Dios quiera que yo viva, porque Dios a mí me apartó de todo. Dios me dijo, no quiero que uses nada, quiero que te apartes para mí. Y yo predico un mensaje cristocéntrico, yo no predico atacando al que se lo pone o no. Ahora, si está verdaderamente pasándose de contento en el altar y Dios me da la autoridad, se lo digo. Porque una vez hubo una joven que estaba danzando y el Espíritu Santo me dice, dile a ella que no la quiero con esa cadena. Y ella se reveló. Yo le dije, bueno, Dios me dice que no te quiera así. Y cuando la muchacha siguió danzando, se le partió en medio del lugar. Ahí, ¡prá! Estaba ahí y le explotó. La agarró en el monte y le dio en 2 pedazos. Ahí se humilló. Detrás de los cuartos. Detrás de los cuartos. Entonces la santidad, vamos a apartar la santidad. Dios llega, haga lo que ustedes quieran, está bien. A veces yo voy a actividades y yo veo adolescentes con falditas por aquí y cuando se caen enseñan hasta todo, hasta el alma. ¿Me entiendes? Porque no le dicen, no lo educan, no lo doctrinan. Cuando usted danza mucho, échesela un chin para abajo para que cuando usted se caiga no se le ve el alma. Antes a los jóvenes, o sea, personas, te escuchan, no, que me pusieron 3 meses de disciplina. Ay. No porque me sentaron, no porque no estoy activa, pero ahora no se anda viendo eso. No, ahora no. Y dice la palabra que cuando Dios discipline, porque ama a sus hijos, porque la palabra habla de la disciplina. Ese texto lo arrancamos. Y sabemos que estén mal y al otro día no, vengan, adoren, háganlo, pero sabiendo que están mal. No usamos la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando tú lo disciplinas se te van para otra congregación. Entonces en este tiempo no estamos direccionando a las vidas. ¿Por qué? Porque se van por otra iglesia y los pastores lo aceptan. Sí, sin ni carta, ni una llamadita, ni nada. Venga, una vez en Caleta, yo acepté a un joven allá, pero yo fui donde su pastora y ese joven me destruyó la iglesia. Destruía literalmente. Real.
Sí, el primer contraataque lo dio eso. Y fui donde sus pastores. Imagínense usted recibiendo un joven, si usted sabe cómo está delante de Dios o por qué el pastor lo puso en disciplina. Porque no se le pregunta. Lo que decimos, no, perdonando que te voy a coger como ejemplo. Reinaldo es un adorador que cuando coge el micrófono y se va para abajo. Vamos a aceptarlo porque es el que necesitamos. Porque queremos llenar las iglesias y queremos que la iglesia se emocione. Pero no de la presencia, sino de la carne. Y eso es lo que se está viviendo hoy. Vamos a aceptarlo, sí, porque este es bueno, pero ven para mi iglesia, que aquí tú vas a crecer, que aquí el pastor no te va a decir nada, el pastor como tú quieras tú lo haces. Entonces Dios, para esto, ya tú sabes, cuando viene de reversa, no, que un pastor se murió de un paro, no, que el pastor le dio una trombosis, no, que el pastor tiene azúcar alta baja. Investiga que lo que está pasando es que están corrompiendo su altar. Que Dios no quiere en santidad, que el altar se respeta, que yo no voy con que el altar la gente se suba en pantalones, que el altar la gente se suba con una argolla como que si fueran prostitutas las mujeres, claro, que en el altar se suban mujeres que enseñen todo, entonces eso se respeta, porque eso es de Dios. Si tú dijiste que ese altar es de Dios, si no, pregúntaselo a los cambistas, ¿qué pasó aquí cuando Jesús llegó al templo? Porque mucha gente no está en el templo y el altar es el corazón, mentira del diablo. Eso es de Dios y eso se respeta. Sí. Porque tú puedes tener un concepto y guardarte, pero tú tienes que respetar lo de Dios. Y si tú no respetas lo de Dios, dime. Entonces hay muchas facetas y a cada quien se le va a respetar su concepto. Porque puede ser que aquí vengan personas que puedan usar todo su prenda y que digan, no, que era cultura, que la cultura aquella. ¿Qué cultura? Ni cultura, la palabra siempre ha sido la palabra. Entonces, si la cultura antigua, nosotros queremos traerlo aquí a la romana. La cultura egipcia era egipcia. Nosotros somos egipcios. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. No, que los Estados Unidos tienen una cultura que se rajan aquí. Entonces el dominicano de un viajecito y viene y se raja aquí y también se raja la lengua y nada de nada. Vamos, ese rapero que está adelante, vamos a aceptarlo porque Dios lo está usando. Sin tú saber. Sin orar, porque hasta eso nosotros hemos perdido la oración para que Dios revele quién puede subirse ahí en el altar. Entonces, ¿de qué santidad tú me estás hablando a mí? ¿De qué tú me estás diciendo? ¿Con qué conformidad tú estás agradando a Dios? O tú estás agradando a Dios, tú estás agradando a los hombres. Por eso fue que Pedro, cuando dio su sermón, fueron 5,000. 5,000 almas que aceptaron a Cristo. Y cuando se presentó delante del Senadrín, donde Alejandro y aquella persona ahí que estaban, ¿qué pasó? Que él dijo, vale más obedecer a los hombres que a Dios. A Dios, Dios me mandó, mátame a golpe, mátame a palo, pero este evangelio yo no lo vendo. A mí me encanta las personas que predican su palabra como tienen que predicarla, como tienen que decirla. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos escuchar del hombre lo que queramos, lo que nos conviene, pero nadie quiere escuchar al hombre. ¿Por qué cuando la gente viene y te corrige, tú dices que eso no es de Dios? Real. No, ese es el muchacho del diablo que se le metió un espíritu a la pastora. Pero fue de Dios. ¿Cómo tú sabes que fue de Dios? Tú tienes que tener discernimiento. O sea, la corrección muchas veces no la queremos recibir. No, lo que de parte de Dios. No, queremos recibir lo que nos gusta. La jipete, el hombre, y más los hombres ahora extranjeros. Mayerin, pastora, te veo como un hombre blanco alto de los Estados Unidos. ¡Amén! Pero, ¿por qué no te ministran? Que Dios te va a dar un cacatico con los moños malitos y ese es el que te va a ayudar a echar para adelante, porque ese no lo queremos. Siempre yo me voy a ir a esa línea, porque lo que pasa es que a veces nosotros hablamos de cosas. Realmente yo le pido a Dios en este camino, en esta trayectoria, hablar lo que yo vivo. Yo hablo lo que yo vivo, yo no tengo que discutir la palabra con nadie de que si es pecado, que si no es pecado. Yo vivo conforme a como Dios quiera que yo viva, porque Dios a mí me apartó de todo. Dios me dijo, no quiero que uses nada, quiero que te apartes para mí. Y yo predico un mensaje cristocéntrico, yo no predico atacando al que se lo pone o no. Ahora, si está verdaderamente pasándose de contento en el altar y Dios me da la autoridad, se lo digo. Porque una vez hubo una joven que estaba danzando y el Espíritu Santo me dice, dile a ella que no la quiero con esa cadena. Y ella se reveló. Yo le dije, bueno, Dios me dice que no te quiera así. Y cuando la muchacha siguió danzando, se le partió en medio del lugar. Ahí, ¡prá! Estaba ahí y le explotó. La agarró en el monte y le dio en 2 pedazos. Ahí se humilló y Dios le dio su... Apártate de esto, no haga esto, y la gente lo hace. No el hombre. Porque recuérdate que estamos hablando aquí de la santidad. Porque si Dios me muestra un pecado tuyo, es porque Dios entiende que yo te voy a corregir con amor. Porque Dios nunca me va a mostrar un pecado de Reinaldo para que yo mate a Reinaldo. Así es.
Dios me va a mostrar un pecado para yo restaurarte, para yo decirte, te dice el Señor que te aparte de esto, manito, que tú sabes que te va a llevar a la desgracia. Dios quiere cosas grandes contigo, pero en este tiempo Dios me muestra un pecado tuyo y yo te lo digo en público. Oye, que Dios me dice que tú estás en fornicación, en adulterio. Dios no llama a nadie a esto. Dios nos llama a vivir apartado para Él. ¿Y porque a mí me agrada que Dios me llamó y me transformó y me dijo a mí que no usara nada porque soy luz? Porque donde quiera que llego y entro, tengo un respeto espiritual. Porque donde quiera que llego, yo no tengo que andar con una Biblia para que digan, sierva, usted es cristiana. Que lo que yo aporto de Dios, que la santidad que Dios me ha dado, donde quiera que yo llego, se tiene que reflejar con uno de los frutos más importantes, que fue el primer fruto que le pedí a Dios. Cuando me convertí, le dije al Espíritu Santo, solamente quiero tener un corazón como el tuyo, de amor, y depositó uno de los frutos más grandes, el amor. ¿Para qué tenemos que tener ese fruto del amor? Para poder sopesar en este tiempo todo lo que venga. Para poder aconsejar en diferentes cualidades y diferentes actitudes a la persona. Porque tú sabes que todo el mundo no tiene la misma capacidad que Dios le da a cada quien. Tal vez Dios me dé una capacidad para ayudarte, pero tal vez Dios, cuando me dé la capacidad para ayudarte, tú no la quieres aceptar. Entonces Dios te mete por todas esas líneas, te prepara primeramente para que entonces cuando tú agarras a una gente y tú lo sientas, puedan entender, ¿me entiendes? Sin acusación, sin serañamiento, sin decir que tú tienes metresa porque usa un arete, sin decir que tú tienes Santa Marta porque usa un pantalón, sin decir que tú tienes esa vez porque tal vez te pinta el pelo, porque te ponga un pelo postizo, porque eso no conlleva eso. Eso va más allá de eso. Ahora, el que lo usa y tiene un Espíritu Santo, yo soy de la que digo, con la autoridad del Padre, que el Espíritu Santo, cuando quiere que una gente se aparte de cualquier cosa que le está afectando su vida espiritual, Él va a tratar con ella. Ahora, depende del ser humano cómo quiera aceptar la corrección del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Porque hay gente que Dios le habla. Sí. ¿Entiendes? Pero hacen caso omiso o endurecen su corazón como el faraón. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Después, ¿qué le pasa al faraón? Fuetazo. El juicio de Dios. Su hijo muerto. ¿Y qué pasa con esto? Que tu vida espiritual no crece. Porque cuando tú llegas a irrumpir la voluntad de Dios en tu vida, aunque a ti te agrade algo, entonces tu vida no crece. Y tú dices, Señor, pero tengo tantos años. ¿Qué está pasando aquí? Cuando una de mis primeras veces en mi ayuno y mi oración, yo le decía, Señor, yo voy a ayunar ahora para que tú sales lo de adentro. Para que tú quites toda mi voluntad y pongas tu voluntad, porque yo quiero hacer tu voluntad. Aún no me agrade, porque hay voluntad de Dios que tú sabes que a nadie le gusta. Porque yo no puedo venir aquí porque tú me estás haciendo esta entrevista a decirte que yo soy una superhéroe, porque lo primero que yo predico es, mírame ahí atrás, a ver si yo tengo 2 alas. Yo soy de carne y hueso, pues en cualquier momento de mi vida puede llegar una debilidad y yo hasta caer en un pecado. En cualquier momento de mi vida puede llegar una debilidad, Dios que me libre. Yo hace cualquier cosa que desagrada al Espíritu Santo, pero yo estoy ayunando para que Dios quite mi voluntad. Y aún con lágrimas, aún temblando, porque yo he temblado. Yo no soy otro cristiano, pero yo he temblado aquí para no fallarle a Dios. Yo he temblado y de decirle, Señor, ¿qué está pasando? Shema Rabacay. Para serte fiel, para vivir una vida de transparencia delante de ti, para agradarte a ti. Yo someto mi voluntad a la cruz y vivo tu voluntad porque el Padre lo hizo a través de su Hijo. Sometió la voluntad de su Hijo hasta llevarlo en la cruz, porque él mismito le dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad. ¿Me entiendes? O sea, que la voluntad de él era que Dios pasara esa copa, que ya él no quería llegar a la cruz. Su gota, como sabe, ya estaba sintiendo la opresión satánica, lo que le venía. Como dijo el apóstol, ya lo vivo yo. Ya no vivo yo, como hablaron anteriormente, Él es que vive en mí. Aún yo no quiera caminar al Golgota, aún yo no quiera coger la cruz, aún yo no quiera seguir este camino, por ti lo voy a hacer. Ni por el hombre, porque si tú lo haces por el hombre, tú no vas a perseverar. Porque a veces ponemos nuestra mirada en un hombre y a los 2 o 3 días el hombre está, tú sabes, haciendo su desacato. Entonces tú, porque lo miraste a él, va a caer. Ahora, si tú miras a Cristo, Hebreo 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mi santidad se avale a la santidad de Jesús. Mi diario vivir y cómo yo vivo se vale al libro de Mateo, la vida de Jesús. Cómo Jesús
venció y llevó la santidad a la cruz. Yo voy a vencer. ¿Cómo? Conociendo la vida de mi Padre. Yo no tengo que conocer otra vida. Yo tengo que conocer la vida de Él. Se apartaba a hablar con su Padre al monte. Se apartaba a estar en comunión con Él. Ayunaba y oraba para que Dios se manifestaba en sanidad, en liberación. Todo esto conlleva la santidad, porque cuando tú vives una vida de santidad, tú te haces sensible a la voz del Espíritu Santo y Él te habla tan así humanamente como estamos hablando, que tú caminas libre en el espíritu y en expresión, y tú entiendes que el servir a Cristo no es una esclavitud, no. Y que la santidad no te ata, la santidad te hace libre. Wow. Eso, la santidad te hace libre, porque si la vives con Cristo Jesús, te hace libre, porque inmediatamente el apóstol Pablo tiene el encuentro con Dios, vivió una vida en santidad y la vivió en libertad. Que tienen una santidad muy extremista. Exactamente, muy extremista, se pasan. Ellos son los super santos, pero tienen muchísimas fallas. Entonces, cuando Dios te lleva a un nivel de santidad, tú tienes que tener una faceta importante que tuvo el Padre, la humildad. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando una persona anda bajo una santidad del Espíritu? Cuando es humilde. Cuando Él mismito dice, a pesar de que yo estoy viviendo en este mundo pecaminoso y yo llevo la humildad y la llevo bajo la santidad de Dios, marco la diferencia donde quiera que llego, no con arrogancia, porque a veces las personas dicen, yo soy santo, pero ellos se creen los super Dios, los super espirituales, como que ellos no pueden pecar, como que ellos no pueden fallar, porque ellos entienden que verdaderamente tienen a Dios tragado por dentro. Pero el apóstol Pablo le habla a los corintios nuevamente y le dice, oye, mira, tú que eres fuerte, ayuda al débil. ¿Por qué Dios manda ayudar al débil? Porque todo el mundo no puede llegar a la perfección de una santidad perfecta. Por eso es que estamos tratando de llegar a la anchura del varón perfecto. Estamos tratando de llegar a la santidad, porque aquí en esta tierra, hermano, para uno verdaderamente decir, soy santo, tenemos que autoevaluarnos y verdaderamente ver las características que tenemos para realmente llevar esta palabra. Pero como nosotros hablamos anteriormente, la santidad es muy linda, porque como la separación que tú tienes del mundo y tú quieres vivir para agradar al Espíritu Santo, porque es que somos templo del Espíritu Santo. Mucha gente a veces se va, no, que tal vez una prenda, un arete no es pecado, pero mientras tú me dabas el tema, yo me fui al altar y estaba orando y el Espíritu Santo me decía, Mayelin, es que somos la sal de la tierra. Es que tenemos que marcar la diferencia, porque ¿qué diferencia hay de la luz y las tinieblas? Las tinieblas no tienen que ver nada con la luz. Tú tienes que reflejarte como cristiano. Tú tienes que vivir verdaderamente con tu actitud, con tu diario vivir como cristiano. Eso te identifica un hombre en santidad y un hombre bajo la cobertura de Dios. Wow. ¿Cómo un creyente puede vivir, Mayelin, pastora, en santidad? Sin pecar con Dios. Sin pecar con Dios, bajo la sumisión de Él. Bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra. La palabra te va a ayudar a vivir una vida que en santidad. Porque mientras yo indagaba en el libro de Éxodo, en el libro de Números, Dios siempre apartaba al pueblo a que se santificara. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Él. El pueblo sin santificación nunca podía acercarse a la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros realmente podemos vivir una vida en santidad? A través de la palabra. Esa es la herramienta, porque la misma palabra te va a llevar a vivir en santidad. La misma palabra te va a educar para que tú busques a Dios. La misma palabra te va a apartar del mal, porque para eso fue que Dios la dejó escrita. Para eso fue que Dios la estableció, para eso fue que Dios le dio mandamiento a Moisés. ¿Para qué? Para que el mismo pueblo viviera que la palabra de Dios te lleva a la santidad perfecta, porque ella es la que te acerca a Dios. No es tal vez una palabra de un hombre, es que cuando tú necesitas una palabra y tú vas a la Biblia, tú vas a entender que el mismo Espíritu Santo te habla a través de la palabra. Y si tú te dejas guiar por la palabra, ¿qué va a pasar aquí? Tu vida va a marchar en una vida de santidad. Tú vas a marcar la diferencia, porque el reflejo de la palabra es lo que te va a moldear el carácter para verdaderamente ser un cristiano genuino como en este tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que saber que la santidad tiene que ir sobre todas las cosas, que la santidad verdaderamente es algo poderoso, poderoso, apartado del mar. Un cristiano supuestamente que vive en santidad puede hablar mentira. No,
No puede hablar mentira porque que yo te decía a ti, ¿qué dice la palabra? El cielo y la tierra pasará, pero su palabra ¿qué hace? Permanece para siempre. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel cuando pecaba? Venía la consecuencia, pero su pecado lo apartaba de ¿qué? De la presencia. Un hombre en santidad hasta se mide para hablar mentira, ¿tú sabías? Un hombre que está en un nivel de santidad con el Espíritu Santo hasta piensa para hablar, porque dice, wow, con cuidado si tengo esta falta y voy a ofender a una persona o voy a decir algo que no vaya conforme a la voluntad de Dios, porque ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. No, el pecado de la mentira dice que los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué habla de esto? Porque es que un cristiano en santidad se refrena hasta su lengua. Se refrena la boca antes de que de hacer cualquier inmoralidad delante del Espíritu Santo. Pero hay muchos cristianos que supuestamente son santos, pero a la hora de mentir, ellos mienten. Ellos mienten, pues ellos no son santos. Porque estamos hablando que la santidad es apartado del mal. ¿Qué es la mentira? Un mal. Un mal que te conlleva a hablar otra mentira, porque cuando tú hablas una, tú vuelves y hablas otra, y te hace que reincidente, como si fuera un pecado en la mentira, y la de mentira es un demonio, porque te ata a hablar mentira. Un cristiano que vive en santidad no puede ser hablador, no puede ser mentiroso, tiene que cuidarse, porque déjame decirte que cuando ya tú llegas a un nivel de decir que tú eres santo, es porque ya tus características te llevan al cielo y ya tú tienes 2 alas y estás al lado del trono aleteando y diciendo santo, santo con los 24 ancianos, porque es que ya tú no cabes en la tierra, porque estamos tratando de llegar a esa perfección de la santidad. Estamos tratando de que el mismo Espíritu Santo, haciéndonos entender que vivimos en esta carne, que vivimos en un mundo lleno de pecado, podamos llegar a esa estatura de verdaderamente, vivir en la santidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Que verdaderamente tengamos la virtud, que apreciemos ese regalo que Dios nos entregó gratuitamente. ¿Por qué Dios nos manda a vivir en santidad? Oh, eso es importante. ¿Por qué nos manda a vivir en santidad? Porque después de la muerte tenemos la vida eterna. Porque cuando en aquel día Dios abra los libros y comience a pasar ahí por nombre, Mayelin, venga, traiga su libro, vamos a ver qué hizo Mayelin en la tierra. Cómo ella caminó en la tierra, cómo ella se movió en la tierra. Porque la misma santidad te conecta tan fuerte con Dios que verdaderamente tú peleas por tu salvación. La salvación es un regalo, pero en esta tierra hay que pelearla. ¿Y por qué el diablo no ataca tanto? Ataca tanto a las personas que quieren vivir en santidad, porque él quiere robarle la salvación. Por eso es que el libro de Apocalipsis capítulo 3 dice, retén lo que tiene, retén tu corona, retén la salvación, porque la misma santidad va a provocar que tú llegues derechito al reino de los cielos. Por eso es que Dios en este tiempo le gusta que el cristiano viva en santidad, le gusta que el cristiano se aparte del pecado, le gusta que el cristiano entienda de que verdaderamente hay una conexión en el espíritu, porque hay personas que no viven en el espíritu, hay personas que viven bajo los deseos de la carne, todo lo de ella es apartado del Espíritu Santo, porque si tú tienes una santidad espiritual juntamente con el Espíritu Santo, tú te vas a apartar de todo lo que te empañe de tu relación con el Espíritu Santo, porque dice la palabra que cuando nosotros hacemos cualquier cosa mala, el Espíritu Santo se aparta, el Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué? Porque lo estamos ofendiendo a Él. Y la persona cree que estamos ofendiendo a un hombre cuando hacemos algo que al Espíritu Santo no le agrada. Es a Él mismo que estamos ofendiendo y Él se contrista, porque no fuimos creados realmente para andar en un mundo pecaminoso. Aunque estamos en este círculo vicioso del pecado, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, el Espíritu Santo no quiere que nosotros andemos en esto. Él quiere que vivamos en santidad. ¿Y cómo sometemos la carne para que el Espíritu vivifique? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Son anclas a través del ayuno. ¿Por qué? Porque los ayunos no se hacen para que Dios te dé. Los ayunos se hacen para someter la carne, para cuando ella se quiera rebelar con el pecado, con la mentira, con la fornicación, Dios te dé la autoridad a tu propia carne de tú decirle, mentira, Satanás, yo tengo un dominio sobre mi cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en esa dimensión de los ayunos, tú tienes legalidad para decirle al pecado, apártate, porque realmente quiero vivir en santidad, realmente quiero apartarme del mal, realmente no quiero hacer lo que a mi carne le gusta.
Porque el apóstol Pablo decía, algo que quiero hacer, pero no lo puedo hacer, porque fui seducido. Mi carne quiere esto, pero no lo hacemos. Porque estamos sometiendo la carne para vivir en santidad. Yo comentaba con mi hija Margaret, que estábamos en la playa, que yo le decía, a veces uno tiene un momento que quisiera que Dios le dé un novio, un ejemplo que tal vez uno no es que se quiera casar, para uno darse su besito, porque tú sabes con cosas que uno comenta, porque uno a veces tiene que saber que esta carne le gusta lo bueno. Pero como Dios nos ayuda a vivir en santidad, apartado, hay cosas que me convienen, pero no me solicita. Hay cosas que yo quiero hacer, pero no me solicita, porque es que ya yo decidí apartarme del mal. Ya yo decidí hacer entender que si yo hago eso, yo no es que voy a dar el gusto a un hombre, a mi carne, yo voy a respetar al Espíritu Santo, que hasta ahora me ha dado la capacidad para yo poder retener mi propio deseo, porque el hombre tiene mucho deseo. Lo único que el hombre se vuelve hipócrita. El hombre no le gusta abrirse, no le gusta decir lo que siente su carne. Entonces quieren vivir un aparataje, digo, para que el mundo lo vea. Ah, no, que yo soy santo. Oye, que no te me pegue. Yo tuve una experiencia con un varón pastor en Higüey, que hasta subirse en el motor, dije, ay, no te subas, porque me estresa. Ese hombre tenía que saber, y él dijo que era santo, que si la mujer se subía, ese hombre tenía que saber que él estaba contaminado por dentro. Porque es que cuando tú eres un siervo de Dios y tú montas a una mujer en un vehículo o algo, tú no puedes llevarte tu mente de que esa diablura. Dije que si tiene mestresa, que si no tiene mestresa, porque es que el que es santo. Ahora, si yo soy santo y yo creo que tú me llevas seducción y tú tienes mestresa, yo tengo que tener la autoridad de reprender lo que tú tienes. Claro. La tengo que tener para decir, oye, mira ese espíritu del enemigo que está sobre ti, sal fuera, porque es que yo estoy en santidad. Yo sé que cuando yo estoy en santidad, tengo al Espíritu Santo de mi mano. ¿Y qué pasó con este hombre? Este hombre se descarrió y es homosexual en este tiempo. Un pastor. ¿Por qué? Porque a veces queremos vivir una santidad para que el hombre te vea. Una santidad de aparataje, pero detrás del talón. Cuando tú te quitas tal vez la corbata que te aprieta aquí. Cuando tú te quitas lo que te tienes que quitar. Ahí en la intimidad, ¿quién te ve? Mayelin, Reinaldo, Margaret, ahí nadie te ve. El único que te ve Dios, que tú estás diciendo al Señor, yo estoy aquí sometiendo mi gusto. Porque yo he sido una que le he dicho, Señor, yo estoy aquí sometiéndome por lo que te ha agradado. Y cuando Dios permite que una persona me dé una palabra, me dice el Señor que te ha negado a ti misma, como Él que se negó a sí mismo. Porque yo sé que Jesús tuvo mucha guerra, pero Él se negó a sí mismo porque Él no, predicando, no importándole que le dieran pecosones, predicando no le importaba que Él humillaba, predicando no le importó negarse por Dios, y aún le decía, quítame este aguijón, pero Dios se lo dejó ¿para qué? Para que Él no se gloriara, para que estuviera siempre delante de la presencia de Dios. ¿Cómo en este tiempo la iglesia de Jesucristo tiene que buscar el rostro de Dios? ¿Cómo? Porque hay personas que van a la iglesia, pero no buscan el rostro de Dios. No, ya las personas que van a la iglesia por ir. Ya no hay amor para ir a la iglesia, porque yo me recuerdo que cuando yo comencé este camino y hasta ahora, cuando yo me siento mal, yo iba a la iglesia, al altar, y yo salía sana. Y hoy, si tú te pones a evaluar esto, hoy oramos por ti porque tú te enfermas, y mañana viene otro predicador y tú pasas, para que oren de nuevo. Pero dime, porque tú fuiste a buscar a Dios y el Dios está ahí en la iglesia, porque dice que un hospital del alma tiene que sanarte el alma. Si tú llegas a la iglesia con la depresión, tú te tienes que salir libre. Si tú llegas a la iglesia con turbación, tú tienes que salir libre porque Él está ahí. Que Él dice la palabra, que Él habita por la eternidad y para la eternidad, cuyo nombre es santo. Santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque ahí es que está lo que tú necesitas. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Quién te obliga a ir a la iglesia? Nadie. Tú vas a la iglesia porque tú quieres algo nuevo, porque si no, no hubiésemos quedado en el mundo. Porque en el mundo hay todo lo que tú necesitas. Ahora tú vas a la iglesia porque tú entendiste que ahí está lo que tú necesitas. Tanto en la iglesia secular como en tu intimidad con Dios. En tu aposento.
Ahí donde tú lo encuentras, donde tú hablas con él, donde tú lo conoces. Entonces hoy en día muchas personas van a la iglesia por ir para no perderse. Ay, no, me quiero ir para el infierno. Voy a la iglesia porque ni siquiera se ve el amor para adorar a Dios. Hay gente que va a la iglesia y se sienta ahí y se acabó el culto y se va para su casa y no siente nada, ni coquilla, ni se ríen, ni nada, como que tienen un demonio tragado con una raíz de amargura del diablo que ninguno no sabe si son cristianos o no. Ayeli, tengo una pregunta. Los supuestos rabacucos y esa santidad de ellos. Bueno, a mí me agrada que ellos se guardan para Dios, pero el extremo que ellos tienen tampoco me gusta. Oye eso, a Mayeli la pastora. ¿Por qué? Porque tampoco me gusta el extremo cuando las personas usan su prenda, pero no me gusta el extremo de ellos porque ellos son hipócritas. Muchos de esos rabacucos son hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque ellos no hablan contigo. Tú puedes tener un poloche, una camisita así, y si tú pasas por el lado, yo no te dice ni Dios te bendiga. Lo vi por carne propia mía. Entonces yo digo, si tú eres rabacuco, porque la palabra rabacuco, yo avalo ese concepto. Si tú eres santo, porque es lo que tienen que decir los santos, los ángeles que están caminando en la tierra sin querer, porque ellos lo que tienen que volar en los aires. Sí, ellos, si son santos y yo soy la inmunda, libértame. Claro. ¿Está claro? No es la vestimenta que ellos usen, no. Porque el guardarse para Cristo, claro que tú tienes que guardarte. Claro que tú no puedes ceñir tu cuerpo. Claro que tú no tienes que andar con unos pantalones enseñando las dos pelotas. Claro que no. Tú te tienes que guardar y ser la luz del mundo. Pero las actitudes, Eva Shema, me van a indicar si verdaderamente la vestidura que tú llevas demuestran tu santidad. ¿Cómo es tu actitud? Cuando tú quieres ser más santo que el otro, cuando tú quieres condenar. Hubo una persona, amiga mía, que yo conocí, que yo iba mucho más antes al hospital. Yo estoy retomando mi posición porque Dios me dijo, te quiero en el hospital nuevamente. Y cuando yo iba al hospital, esa muchacha usa 4 faldas. 4 faldas, 3 vestidos y una cosa que como los mormones, como esa gente que son mormonas, esa gente así que son monjas. Monja. Oh, como las monjas. Y tapadita. Y yo tuve que dar una palabra, ella se iba a ahorcar, porque uno de los de ellos mismos la traicionó y la destruyó con una palabra. Porque es que tú te tienes que medir tu palabra. Eso no tiene que ver que tú te pongas la bastola hasta abajo y ande. ¿A dónde queda tu integridad con Dios? Tú